Un ratito, por favor. En la clase anterior ustedes han visto con la doctora Vilma sobre hormonas femeninas, estrógenos, progestágenos y también sobre hormonas masculinas. Entonces ahora vamos a ver ya algunos aspectos relacionados con lo que es la farmacología de la motilidad uterina. Entonces vamos en ese contexto vamos a ver, digamos, los fármacos, en primer lugar los fármacos que incrementan la motilidad uterina y otros fármacos que reducen la motilidad uterina. Ambos tienen implicancia clínica, porque desde el punto de vista fisiológico, digamos, desde el punto de vista de evaluación del parto, prácticamente hay a veces, generalmente se pasan de fecha y no hay una buena contracción uterina. Entonces, en esos casos, para acelerar el parto, les administran los estimulantes digamos, de la motilidad uterina. Y por el contrario, cuando tienen contracciones prematuras, antes que el feto haya desarrollado totalmente, se les da relajantes. Entonces, tenemos dos grupos de fármacos que vamos a ver ahora. Los oxitóxicos se llaman uterotónicos y uteroestimulantes, que generalmente, desde el punto de vista científico, se utilizan estrictamente para inducción y aceleración del parto y prevención y control de la hemorragia postparto. Esto es fundamental. No hay otras indicaciones, digamos, que, no, que sean éticas, porque hay otras indicaciones, bueno, algunos se utilizan por diferentes motivos, pero nosotros estamos viendo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista científico. Y los tocolíticos o útero inhibidores generalmente utilizamos para amenaza de parto prematuro. Luego entonces vamos a ver ahora la fisiología de la motilidad uterina. La motilidad uterina se refiere a la capacidad del miometrio, o sea, el músculo, capa muscular del útero, para contraerse y relajarse. Ese es el músculo uterino. Este proceso es crucial durante el embarazo y el parto generalmente. Generalmente la contracción del útero del miometrio es iniciada por la generación de actividad eléctrica en forma de potenciales de acción. Algunos van como un marcapaso en el fondo del útero, lo que provoca apertura de canales de calcio dependiente de voltaje y entrada de calcio en las células musculares. Como saben, el calcio es fundamental para la contracción. El miometrio está compuesto por células musculares lisas que representan más del 95%, o sea, el músculo es liso la mayor parte. Entonces tienen un marcapaso, ya hemos mencionado, y no una ritmicidad que se ve porque es modificado el ritmo por las hormonas, factores en el parácrinos que vamos a ver luego también. ¿Qué pasa durante el embarazo? El útero permanece en estado de quiescencia para permitir el desarrollo del feto. Las contracciones se vuelven más evidentes ya durante el parto, o sea, durante toda la gestación generalmente no hay contractura o no debe haber contracturas. Los canales que están incluidos acá son canales de sodio, potasio y calcio, que juegan un papel importante en la contractibilidad y en la excitabilidad del miometrio. Estos canales de sodio, potasio, calcio están modulados por hormonas como la oxitocina, estrógenos, progesteronas y como las prostaglandinas locales. Entonces, ¿quiénes, en términos generales, quiénes intervienen en la motilidad uterina?
canales de sodio, potasio, calcio y las hormonas, la oxitocina, estrógeno, progesterona y las prostaglandinas locales. Durante todo el ciclo menstrual, el miometrio también exhibe actividad peristáltica, que es importante para el transporte de esperma e implantación del embrión. La progesterona desempeña un papel clave en mantener la quiescencia uterina, o sea, el reposo durante el embarazo, y su disminución es un factor importante en la iniciación del parto. O sea, cuando va a iniciar el parto disminuye la progesterona. Durante el parto, durante la gestación se mantiene alto porque para disminuir las contracciones. Tenemos acá la motilidad uterina que hemos hecho. ¿Quiénes intervienen? Los receptores autonómicos, adrenérgicos. Los alfa 1 producen contracción. Alfa 1 adrenérgicos. Los beta 2 adrenérgicos que se ubican, digamos, aparte de ubicarse en los bronquios, se ubican en el útero, producen, y aparte en los vasos sanguíneos profundos, van a producir, digamos, esto, relajación. Entonces, la contracción de alfa 1 va a producir contracción del músculo uterino y el beta 2 relajación del músculo uterino. Con relación a los receptores endógenos, digamos, la progesterona la mantiene en reposo y los estrógenos incrementan la contracción. Dentro ya tenemos las autócrinos, las prostaglandinas, prácticamente las prostaglandinas y la oxitocina prácticamente intervienen en la contracción del útero. Entonces, en ese contexto, de esta lámina que podemos rescatar? Fármacos que estimulan el útero, la oxitocina y la ergometrina, que son los fármacos, que son las hormonas. Y la ergometrina no es hormona, análogos de prostaglandinas, o sea, estos contraen el útero. O sea, análogos de prostaglandinas, la ergometrina y la oxitocina. La ergometrina nunca se usa en trabajo de parto, generalmente se está usando después de parto digamos, para disminuir la hemorragia o el sangrado postparto. Entonces, los fármacos que actúan en el útero, dice, ¿qué es lo que pasa durante el embarazo? Los movimientos uterinos disminuyen al comienzo del embarazo debido a que los estrógenos potenciados progesterona hiperpolarizan las células. Al final de la gestación vuelven a aparecer y aumentan la fuerza y frecuencia. Regulación autonómica, ya hemos mencionado, alfa 1, contracción, beta 2, relajación. Regulación por mediadores autócrinos, la prostaglandina, la oxitocina. Regulación endócrina, estos son mediadores autócrinos. Prostaglandina y la oxitocina. Regulación endocrina, la progesterona, efecto inhibitorio por hiperpolarización. Y estrógeno promueve la contracción uterina. Entonces, dentro de los fármacos ya que se utilizan, digamos, en la práctica, la oxitocina, los que estimulan útero, oxitocina, alcaloides derivados con el suelo centeno, análogos de prostaglandinas, dinoprostona, dinopros. Esto algunos lo utilizan en forma no ética para provocar parto, para provocar aborto, pero eso definitivamente no está aprobado, ni es científico, ni es ético tampoco. Entonces, tenemos acá, hablando ya de la farmacoterapia de la motilidad uterina, generalmente los que producen contracciones uterinas son los uterotónicos y los que inhiben la contracción son los tocolíticos. Dentro de los uterotónicos o lo que estimula la contracción, ¿qué tenemos? Un minutito, por favor. La oxitocina.
los análogos de la ocitocina, como la carbetoxina, que tiene una acción más prolongada, las prostaglandinas, como el misoprostol y la dinoprostona, que también inducen contracciones citarunas y se te utilizan para inducción de parto como para manejo de hemorragia postparto. No dice, de acuerdo a las guías, no dice para provocar aborto. Lo que sí, cuando hay, digamos, ya un aborto, para eliminar, para incrementar, sí, cuando hay un feto muerto, ya es diferente. Los ergóticos, como la ergometrina, principalmente para controlar la hemorragia postparto, no como la ocitocina, digamos, ni la carbetoxina, que se utilizan en caso de necesidad en parto. Trabajo. Tocolíticos se utilizan para inhibir las contracciones uterinas y prevenir el parto prematuro. ¿Cuáles son? Antagonistas de receptores de oxitocina, como el atosiban. Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, los AINES. Y entre los AINES, que tenemos la indometacina es uno de los que más se utilizan como inhibidores de la síntesis de prostaglandina como tocolítico. Bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino, que inhibe la entrada de calcio a las células del músculo uterino y reduce la contracción. Agentes simpático-miméticos, como la ritodrina y la isosuprinio. La ritodrina y la isosuprinio, que son beta 1, beta 2, que relajan el músculo al estimular los receptores beta adrenérgicos. Y lo otro que también se utiliza como tocolítico es el sulfato de magnesio. ¿Para qué se utiliza para neuroprotección fetal como tocolítico? Entonces, la combinación de diferentes agentes se puede usar para mejorar la eficacia del tratamiento, como se ha observado en combinación de progesterona con nifedipino o indometacina para suprimir el trabajo de parto. La ocitocina, los principales fármacos, y ahora no estamos viendo la farmacoterapia, sino la farmacología, ya las principales características de cada uno de ellos. La ocitocina se une a receptores específicos en el miometrio, aumentando la concentración intracelular del calcio. Todos aumentan. La ocitocina aumenta la concentración de calcio, promoviendo la formación del complejo automiosina, lo que resulta en contracciones uterinas, o sea, ingreso de calcio. La concentración de receptores de oxitocina en el miometrio aumenta significativamente durante el embarazo, lógicamente aumentando su máximo inicio en el inicio del trabajo. Entonces, ¿para qué se utiliza la oxitocina? Para inducir el trabajo de parto, cuando se ha pasado de fecha, o controlar el sangrado postparto. Las prostaglandinas, como la prostaglandina, la E2 y la F2 alfa, también juegan un papel crucial en la regulación de la contracción. Estas moléculas pueden inducir contracciones o relajaciones del miometrio, depende de la concentración del tipo receptor. La PGI2 puede causar tanto contracciones como relajaciones mediadas a través de estos receptores que están asociados a efectos relajantes. Las prostaglandinas son utilizadas clínicamente para inducir parto y para manejo de abortos incompletos o inevitables. Solo eso son las indicaciones. Para inducir el trabajo parto se puede usar en el momento del trabajo parto o, digamos, para manejo de abortos incompletos o inevitables que son. Los agonistas de los receptores muscarínicos, como el carbacol, también pueden inducir contracciones uterinas. Además, la serotonina puede estimular la contracción del miometrio a través de la activación de receptores 5-HT2A, que ya lo hemos visto cuando hemos hablado de antidepresivos. Que esto, digamos, es una hipótesis teórica y que ya lo están tratando de ver y de demostrar, lógicamente, con ensayo clínico si se convertiría
en algunas de las alternativas a las ya existentes para el trabajo parto. En resumen, la contracción uterina es regulada por una interacción de hormonas y neurotransmisores. La oxitocina y la prostaglandina son los agentes más comúnmente usados en la práctica clínica para inducir y controlar contracciones uterinas, mientras que otros mediadores como agonistas muscarínicos, serotonínicos juegan roles importantes en la modulación también. Los relajantes musculares, hemos visto las indicaciones y hemos visto cómo actúan los oxitóxicos, los relajantes musculares. Uno, son medicamentos para inhibir las contracciones uterinas, especialmente en el contexto de un parto prematuro. Lógicamente, su actividad se centra en que relaje el músculo. Los agonistas beta-adrenérgicos, hay el fenoterol, actúan sobre los receptores beta-2 en el músculo uterino, promoviendo la relajación a través de la activación de la adenilciclasa. O sea, ¿qué hacen esos beta-adrenérgicos? Activan la adenilciclasa y, lógicamente van a producir la relajación del músculo. Agonistas de receptores beta 3. Agonistas beta adrenérgicos uno y otros los beta 3. Estos beta 3 ya también se está utilizando últimamente en la hipertrofia prostática benigna. Aunque son, bueno, vamos a dirigirnos solo al útero. Aunque menos comunes, son agonistas de los receptores beta 3 como el mirabegrón. También ha mostrado potencial como tocolítico, relaja el músculo. Estos agentes pueden inducir relajación del miometrio a través de vías de señalización, posiblemente involucrando la producción de óxido nítrico. ¿Y por qué lo usan, por ejemplo, en hipertrofia prostática? Porque el músculo del cuello uterino, del cuello de la vejiga está bien contraído. Entonces, si se relaja este músculo con los agonistas beta 3 también lo relajan con los antagonistas colinérgicos también. Otros mecanismos, bueno, acá tienen la contracción, generalmente se produce, este es un esquema ya, digamos, más objetivo, pero vamos a ver los aspectos más saltantes. Contracción, ingreso de calcio produce activación de la sinasa, esta sinasa, de parte de la para dependiente de calcio, la calmombudina. Hay receptores EP, entonces hay análogos de prostaglandina. Entonces, lo que produce los análogos de prostaglandina a esto van a producir incremento a través de la fosfolipasa C, van a producir incremento del calcio. Y lógicamente, inosina fosfato 3 y después del calcio iba a actuar y van a producir estos fenómenos. También, digamos, los alcaloides, la ergometrina, también prácticamente la ergometrina actúa directamente, no actúa a través de estos elementos. La ergometrina actúa directamente en la célula miometrial. Ahí claro, actúa la célula miometrial y lógicamente que es un agonista parcial de 5-HT2. La carbetoxina y la oxitocina actúan a nivel de estos receptores y lógicamente para incrementar al final la cantidad de calcio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya un poquitito más en profundidad? La oxitocina, respuesta a estimulación del cervix uterino, vagina, obstrucción o pezón, pues hay. Según el receptor acoplado a proteína G, activa canales de calcio
contracción del músculo, aumento de la producción local de prostaglandinas. Esta acción es dependiente de estrógenos. En el posparto inmediato estimula el músculo liso del segmento superior del útero, causando contracciones rítmicas. Puede además contraer las células mioepiteliales perialveolares, favoreciendo la salida de la secreción láctea. Entonces, la que hace la oxitocina, contracción uterina. Vamos a ver acá. Contracción uterina y incremento de la secreción láctea. Es lo que hace la vasopresina, la oxitocina. Es prácticamente las dos se liberan en la hipófisis. Acciones y propiedades de la oxitocina. Se sintetiza en el hipotálamo, secretada por la hipófisis posterior. Se diferencia de la hormona antidiurética por dos aminoácidos. Provoca expulsión de leche materna y estimula la contracción del músculo liso. Mecanismo de acción. Actúa a través de receptores acoplados a la proteína G. También aumenta la producción local de prostaglandinas, hemos visto antes. ¿Para qué se usa? Para la inducción del parto y su mantenimiento. También tiene utilidad para el control del sangrado y hemorragia postparto. Bueno, lógicamente, como efectos adversos pueden producir como hipotensión, taquicardia, isquemia miocárdica también. Y por su similitud por su morfología estructural de la vasopresina, en altas dosis pueden producir efecto antidiurético. Tienen efectos antidiuréticos. Pueden causar rotura uterina, por ello no se debe usar después de una cirugía uterina o si signos. Si hay una cirugía uterina, va a decir un sufrimiento fetal, no se debe utilizar la oxitocina por esa vasoconstricción. Ya, generalmente la vía de administración es parenteral, generalmente intravenosa, expulsión. Esta es la dosis. Se metaboliza en el hígado por la oxitocina plasmática. Interacciones, las indicaciones terapéuticas, hemos dicho, acentuación del trabajo de parto. En la fase de inductor del trabajo parto y mantenimiento también del trabajo parto. En la fase de alumbramiento, solamente en hemorragia postparto. Y cuando hay dificultad de la eyección láctea también, eso se puede haber, generalmente se aplica intranasal la oxitocina. La carbetoxina, que es un análogo, solamente se utiliza para hemorragia postparto. Luego de cesárea electiva realizada con anestesia epidural o raquídea. Duración del efecto es mayor que la oxitocina, contraindicado en pacientes hipertensos o con alteraciones renales. Los alcaloides del ergot, que se utiliza la ergometrina y la metilergonobina, generalmente no se utilizan para trabajo de parto. Su indicación está dirigida casi estrictamente a la contención de la hemorragia postparto. Estos actúan directamente sobre el músculo liso del útero y es un agonista parcial de los receptores de serotonina 5-HT2, que es un receptor que es estimulante, y alfa-adrenérgico, acoplado a proteína G. Viene por vía oral, por vía intramuscular, intravenoso. Prevención y tratamiento postparto y posaborto también, debido a atonía uterina o su involucro. Ambos, cuando hablamos cuando hablemos de vómitos, vamos a ver, ya hemos hablado, cuando hemos hablado de opioides, vimos que los opioides actúan una de sus reacciones adversas a nivel de la zona quimiorreceptora, o sea, del vómito,
prácticamente libera dopamina y eso es lo que produce el vómito. Y acá tenemos otros medicamentos que liberan dopamina. Pueden provocar vómito por sobre receptores de 2 de la zona gatillo, igual. O sea, a ese nivel, los alcaloides del esgoto, los que reciben eso, y también los opioides generalmente. Entonces, en estos casos, cuando hay vómitos por esta razón, es el tratamiento, ya saben que son con un bloqueador alfa dopaminérgico. Vasoconstricción con aumento de la presión arterial, vasoespasmo coronario durante la angina, no se debe usar también. Con dopamina y bloqueadores beta aumenta la actividad vasoconstrictora. No debe emplearse por tiempo prolongado, usar con precaución en pacientes con enfermedad renal, hepática, cardíaca, etc. Está contraindicado en embarazo, trabajo de parto, amenaza de aborto. Solamente, como hemos visto, para postparto, pues para sangrados, nada más, está contraindicado en parto. Y dentro de las prostaglandinas podemos ver acá el misoprostol, que viene en diferentes presentaciones. Indicaciones, el misoprostol, que son las prostaglandinas. El control de hemorragia postparto, reblandecimiento de dilatación del cuello uterino, para terminar el embarazo frustro, feto muerto, retenido o por mola hidatiforme. En esos casos es que se utiliza, digamos, las prostaglandinas. Entonces también utiliza inducción del trabajo de parto y maduración cervical. Entonces lo utiliza en algunos casos cuando hay feto muerto, y en otros casos se utiliza cuando hay esto ya para inducción de trabajo de parto también igual a las otras alternativas. Esta es la prostaglandina G1, cómo viene, cómo se administra, puede administrarse por vía vaginal también. La eficacia, ¿qué se ha obtenido con el uso de prostaglandinas en la práctica clínica? Disminución de la mortalidad asociada a aborto. Lógicamente, y esto lo hacen que generalmente cuando inducen abortos con intervenciones quirúrgicas, mucho más mortalidad. Pero esto está indicado solamente en la prostaglandinas en caso sería pues en aborto terapéutico, que es diferente, que eso es conjunta médica. Un aborto terapéutico no puede ser por decisión del médico, solo tiene que ser multidisciplinario y con la familia. Entonces, disminución de mortalidad asociada al aborto. Menor incidencia de inducciones fallidas, embarazo a término y reducción de cesáreas. Esto sí es importante. Cuando se han utilizado prostaglandinas, porque a veces se utiliza la oxitocina y no da buenos resultados, se le agrega las prostaglandinas y con eso se ha evitado la intervención quirúrgica, o sea, las cesáreas. Lógicamente que, bueno, los ginecólogos o los obstetras, algunos prefieren las cesáreas antes de que dar prostaglandinas. Uso restringido por ser considerado como abortivo, se considera. La Federación Latinoamericana de Ginecología Obstetricia y Sudamericana se utilizan para inducción de parto nomás, las prostaglandinas, ¿eh? Interrupción de embarazo con feto muerto. No voy a matar al feto, sino con feto muerto. Y tratamiento aborto incompleto, prevención y manejo de hemorragia postparto. Los efectos adversos son de tipo gastrointestinal, náuseas, vómitos, hemos mencionado, porque libera a nivel de la zona gatillo, libera dopamina. Pueden haber también algunos efectos adversos como embolia de líquido amniótico, etc. El cardiopros, trometamina, derivado sintético, uso hospitalario, se usa en forma intramuscular, es la hemorragia solo para hemorragia postparto. Ahora tenemos ya los relajantes uterinos.
Un minuto, por favor. Hemos hablado entonces de los estimulantes uterinos, contracción y las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Ahora tenemos los relajantes uterinos. ¿Cuáles son? Ya hemos mencionado al inicio los beta-2 adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio, sulfato, los AINES, que son inhibidores de prostaglandinas, y los antagonistas de ocitocina. Los tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5. El sulfato de magnesio no está muy bien demostrado, pero lo usan como neuroprotector en algunos casos. Pero de los agonistas beta adrenérgicos tampoco hay algunos tampoco hay algunas evidencias, digamos, tan definitorias, pero los que sí están bien definidos en cuanto a prolongación del trabajo parto, como relajantes musculares, son los bloqueadores de canales de calcio y los AINES. Pero los AINES tienen su limitación. Ya sabe que los AINES, hasta determinado en el último trimestre del embarazo, generalmente ya, en lo último, si le doy AINES, va a cierra en el conducto arterioso, entonces está contraindicado. Entonces, los AINES hasta cierto mes y los bloqueadores de calcio, que son los que más se utilizan. Y luego antagonistas de oxitocina, todo lo que vamos a ver también. Los relajantes musculares, los agonistas de receptores beta 2. Actualmente no hay medicamentos aprobados por la FDA para tocolitis. Generalmente su uso es off-label. ¿Ya conocen ustedes lo que es off-label? Son un uso que no está aprobado por agencias regulatorias, sino pero que lo usan clínicamente, lo usan, pues sí, eso. Lógicamente que no hacen una vigilancia intensiva porque habría que ver si es que de repente pueden oficializar su uso o de repente ya suspender el uso. Tenemos la terbutalina y el salbutamol, que son broncodilatadores también, la terbutalina. No ha mostrado actividad en varios metaanálisis en reducir la morbilidad y mortalidad perinatal.
porque lógicamente que acá están utilizando no como relajante solo uterino, sino porque lo que interesa no es que solo se relaje el útero, lo que interesa es que el feto siga desarrollando y que no se muera. Entonces, esa es la idea. Entonces, han hecho este estudio ya, digamos, con variables duras en reducir la morbimortalidad perinatal, a pesar de lograr retardar el nacimiento, pero se cuestiona su uso actual para tal indicación. Entonces, disminuyen lógicamente las contracciones uterinas, pero la morbimortalidad perinatal al parecer no se ha modificado. La FDA para tal fin la ritodrina en el 97 y retirado en el 92, el fabricante 92, por RAM maternos potencialmente mortales, arritmias cardíacas y edema pulmonar. Por eso que actualmente no están utilizando la ritodrina. Por la FDA para tal fin. Entonces, la ritodrina actualmente ha sido retirada, lógicamente, por problemas cardíacos y edema pulmonar que son potencialmente mortales. Entonces, estamos descartando desde el punto de vista, ¿por qué se estamos descartando? Una, porque eficacia clínica en mejorar la morbimortalidad perinatal no ha sido demostrado. Y segundo, que la seguridad también es un riesgo para la seguridad, porque pueden producir problemas cardiovasculares que podrían comprometer la vida del paciente. Entonces nos quedamos con otro relajante que es los bloqueadores de canales de calcio. Y el que tiene, y los más representativos, y el que tiene más uso para estas situaciones es el nifedipino. Disminuye la cantidad de calcio intracelular y relaja el músculo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Retarda el nacimiento hasta 7 días con disminución de riesgo relativo. O sea, retarda el nacimiento, pero también disminuye el distrés respiratorio del recién nacido. Eso es bueno. Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. También es bueno. Disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular cerebral y disminuye el riesgo de ictericia neonatal. Entonces, esto es bueno. Por eso el nifedipino se utiliza. Considerado como colítico de elección, bajas dosis de nifedipino y beta-adrenérgicos mejoran la relajación uterina y menos RAM. O sea, algunos beta-adrenérgicos con relación, me supongo, no. Los otros grupos son los otros grupos de relajantes uterinos, el óxido nítrico, relajación directa de las fibras del endometrio, así como la ergometrina que produce contracción directa del músculo, el óxido nítrico produce relajación directa. En el varijo trabajo de parto prematuro demostrado veces. Y acá tienen ya la lámina anterior que hemos mostrado, por ejemplo, los inhibidores para las prostaglandinas, inhibidores de COX, los antagonistas de los receptores de oxitocina, antagonistas de los conductos de calcio, que hemos dicho, el sulfato del magnesio, porque disminuye también el conducto social de calcio, la ritodrina, terbutalina y isoprenalina actúan a nivel de receptores beta 2, prácticamente, que son inhibidores. La nitroglicerina, mononitrato y no se olvide, la nitroglicerina también aquí hemos mencionado cómo actúan disminuyendo la cantidad de calcio. Entonces, acá tenemos un resumen de lo que dice la relajación, incremento de nucleótidos cíclicos CAMP o GAMP. Las principales intervenciones farmacológicas para reducir la contracción miometral o aumentar la relajación. Inhibidores del ingreso de calcio, antagonistas de los conductos de conductos de calcio, sulfato de magnesio. Por eso, para disminuir el calcio. Reducción de la movilización del calcio. Digamos, por reducción de la producción de agonistas, inhibidores de COX también, aumento del CAMP por agonistas adrenérgicos beta, que también ya lo hemos visto anteriormente.
El sulfato de magnesio que acabamos de evaluarlo, existe su acción inhibidora a través de la hiperpolarización, reduciendo el ingreso de calcio a la célula durante la despolarización. Pero en análisis de estudios, en metaanálisis, no han demostrado prolongación del embarazo ni reducción de la morbimortalidad neonatal, por lo que no existe evidencia suficiente como tocolítico. Y acá ustedes pueden ver, una cosa es la hipótesis teórica, una cosa es el efecto, pero otra cosa es la utilidad ya en la práctica terapéutica. ¿Da o no da buenos resultados? Y este es uno de ellos. El sulfato de magnesio tiene todas las características físico-químicas, todos los mecanismos de acción para disminuir y relajar el músculo, pero al final no ha prolongado el parto. Sin embargo, se ha beneficiado, se ha demostrado se ha evidenciado un beneficio neuroprotector de su uso en inminencia en parto pretérmino. Y acá algo muy interesante, porque nos estamos quedando uno con los bloqueadores de canales de calcio, otro con los inhibidores de ciclos, tenemos el sulfato de magnesio, que también hemos visto que no ha demostrado mucho en estudios clínicos, inhibidores de la ciclooxigenasa, o sea, los inhibidores de COX no selectivos disminuyen el riesgo de parto pretérmino a prolongar hasta 3,5 semanas. Retardo de nacimiento hasta 7 días acá era. Y acá era hasta 3,5 semanas, que son como 20 días más o menos. Y aumenta el peso de 716 gramos, el del peso final del recién nacido. O sea, le aumenta de peso, prolonga el parto hasta por 20 días más o menos, aproximadamente 3,5 semanas. Se considera terapia de primera elección en casos de amenaza y trabajos de parto pretérmino con embarazos menores a las 32 semanas. Ya explicamos. Solo para esos casos, en embarazos menores a las 32 semanas. ¿Por qué? Porque una de las reacciones adversas de los inhibidores del ciclo oxigenasa, lo que se utiliza es la indometacina, cierre del ducto arterioso cuando se utiliza entre 32 y 44 semanas. Oligoamnios, hipertensión pulmonar, fetal, enterocolitis, necrotizante, hemorragia intravascular. Estos, cuando se utiliza más de 34 semanas, 32, se utiliza 33, 34 semanas, se pueden dar todas estas complicaciones que hemos mencionado, que las que disminuyen el antagonista de calcio. Los antagonistas de receptores de oxitocina, el lotosibán, prácticamente logra prolongar el embarazo, reducir el síndrome de distrés respiratorio y disminuye la mortalidad neonatal también. Aunque no hay estudios que han puesto, hay algunos en duda, por lo que la FDA todavía no aprueba su uso, pero que es un bloqueador competitivo de la oxitocina, prolonga el embarazo, reduce el síndrome de distrés respiratorio y disminuye la mortalidad, que esto es importante. De acuerdo a los estudios, habría que confirmar posteriormente. Y la progesterona, que suprime la contractibilidad uterina al inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias. Se utiliza en prevención de parto pretérmino en pacientes con riesgo elevado. ¿Cuál es la que más se utiliza de lo que ya ustedes han visto de los progestágenos? La 17-alfa de hidroprogesterona por vía intramuscular. Entonces, aquí este es un resumen prácticamente de la ritodrina, terbutalina, o sea, agonistas beta 2, ritodrina, terbutalina, o sea, deteriora la concentración de AMP cíclico y facilita la relegación del biometría.
falta de beneficio a largo plazo. La terbutalina, dolor, arritmias cardíacas, ya lo hemos visto. Óxido nítrico, potente vasodilatador sintetizado durante la oxidación de aminoácidos. Uso intravenoso requerido para obtener grado deseado de relajación. O sea, el óxido nítrico, la nitroglicerina se puede utilizar también para obtener relajación uterina. Isoformas de prostaglandina, inhibidor de COX-2 no específico. Se limita hasta las 32 semanas. Esto hemos dicho, si no hay complicaciones. Antagonista de receptores de oxitocina. Ya hemos dicho cómo actúa. Afinidad mixta entre la vasopresina también. Posibles problemas fetales si se usa antes de las 28 semanas. Falta de eficacia a largo plazo, no han demostrado todavía. Bloqueadores de canales de calcio, como vasodilatador periférico, pueden producir síntomas como náuseas, hipotensión, etcétera. Pero este es uno de los fármacos que más se utiliza. Y sulfato de magnesio, hemos visto ya cómo actúan. Pueden producir sofocos, cefaleas, una falta de eficacia también a largo plazo, que este ya hemos visto también. ¿Están observando ahora? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a compartir la otra. Ya. Ahora están observando. ¿Sí? Sí, doctor, sí observa. A ver, vamos a ver si sigue grabando también. Ah, no, no, no hay problema. Ya, entonces están escuchando, está grabando. Vamos a ahora a... Bueno, ahora vamos a ver la otra parte que son la farmacología. No sé si hay alguna pregunta. No hay alguna. Vamos a empezar entonces ahora con lo que son la farmacología de las hormonas tiroideas.
Entonces, dentro de lo de la farmacología, las hormonas tiroideas, tenemos que ver algunos aspectos importantes que son, digamos, cómo se desarrollan las hormonas tiroideas, cuáles son los aspectos, la fisiología de las hormonas tiroideas, para qué sirven. Ya ustedes lo han visto en fisiología, pero aparte de eso, tiene que las patologías, en las cuales hay dos grandes patologías, uno de ellos son el hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo, que tiene sus razones y Ahora que sí, vamos a comenzamos con enfocar el cuál video. es el Sí, amigos, tratamiento vamos a para aprender a cada tratar la uno de diabetes. Por ellos. lo menos tenemos que saber Entonces cómo es esta tenemos enfermedad. los, Bien, clasificación, sencillo, 4 grupos. Este esquema, antes de que por comencemos, favor, no, va a resumirte todo el tema de la diabetes para que sepas. por O sea, si favor, alguna vez quieres ¿me está repasar rápido diabetes, escuchando? te vas a este esquema y lo vas a recordar. Súper sencillo. Daniela, tu Uno, tipo micrófono. 2, diabetes gestacional y de otros tipos. La tipo 2 es la que nos interesa más porque es el Por 90% favor. de diabetes. De todas maneras, Ya. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, para el tratamiento de la hipertiroidismo, tirotoxicosis, se utilizan los fármacos, los antagonistas de la tiroides, antitiroideos. Y como terapia, y para los hipotiroideos se utiliza lógicamente la hormona tiroidea, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el contenido del tema en la actualidad es el siguiente. Me gustaría que hagan sus preguntas, prácticamente, me gustaría que hagan sus preguntas por el chat, porque ya saben que, lógicamente, después, ya saben que también se viene ya los exámenes seguidos casi, así que tienen que revisar siempre. Definir las funciones de las hormonas tiroideas. ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas? ¿Son esenciales o no son esenciales? Sí, son esenciales. Luego vamos a ver por qué. Identificación de los procesos de síntesis de las hormonas. ¿Cómo se sintetizan las hormonas tiroideas? ¿Cómo se metabolizan? ¿Y cómo actúan? ¿Y cuál es su farmacocinética? ¿Y cuál es su farmacodinámica? ¿Cuáles son las patologías de las hormonas tiroideas? Como os he dicho, uno es hipofunción y la otra es hiperfunción. Las causas son múltiples. Generalmente son causas autoinmunes o a veces una serie de causas que vamos a ver luego, pero en forma panorámica, porque esto lo van a ver en clínica. Desarrollar las propiedades farmacológicas de los medicamentos que se usan en el tratamiento de hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, haciendo énfasis en sus mecanismos de acción, farmacocinética, farmacodinámica, interacciones terapéuticas, reacciones adversas, interacciones medicamentosas. Lo que es importante es lo que a nosotros nos compete como curso, generalmente es esto, mecanismos de acción, todas estas características. Sin embargo, nosotros, como vemos, siempre ponemos también algunos temas de farmacoterapia. Una cosa es las características farmacológicas de las hormonas y otra cosa es cómo se usan y qué se usa en la terapia. Y otra cosa, una cosa es farmacoterapia y otra cosa es manejo terapéutico, porque en el manejo terapéutico intervienen otra serie de aspectos, ¿no? Lo que quiero que desde ahora ustedes graben que la terapéutica no es medicamento estrictamente, no, terapéutica tiene un manejo diferente. Y aparte de la terapéutica también hay la farmacoterapia también tiene un manejo diferente.
y la farmacología es la que fundamental, que esto tenemos que enfatizarlo bien porque esto es parte del curso, digamos. Tenemos acá esta es la estructura anatómica, las tiroides, glándula tiroides, las glándulas paratiroides, que son 4, el cartílago cricoides. Las hormonas que se segregan son la T3 y la T4. Generalmente la que es más activa a nivel periférico, a nivel de todo, es la T3. Lo que pasa es que la T4 se va a transformar en T3 a nivel periférico, especialmente a nivel de hígado y a nivel de otros lugares. O sea, pero estas son las tiroides. Requerimientos de yodo, porque es importante. El yodo es el que penetra y que se va a organificar dentro de las células tiroideas. Requerimientos de yodo diario es 150 a 200 microgramos por día. Ambas se sintetizan, las dos se sintetizan en las células epiteliales en la pared de los folículos. ¿Para qué es necesario? Para el crecimiento y desarrollo normales, especialmente en el sistema nervioso central. Y también interviene en el metabolismo energético, control de la frecuencia cardíaca, presión arterial, o sea, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel del desarrollo, a nivel del sistema nervioso central. Hay un mecanismo de autorregulación, al igual que cuando hemos visto con corticoides, que lo vamos a ver luego. La calcitonina, que es la otra de las hormonas, porque hemos visto dos nomás, secretada en la célula C parafolicular, interviene en la regulación del calcio, que lo van a ver luego con el doctor Okamoto en las próximas semanas. Regulación del calcio, la calcitonina. Sus efectos son opuestos a la hormona paratiroidea. Pero acá hay un aspecto. Desde ahora podemos ver que creo que cuando ustedes lleven problemas de infección, llegan problemas infecciosos, van a ver que uno de los indicadores de infección es la procalcitonina. Es una hormona, una sustancia que se libera en las tiroides, pero que se libera en cantidades no detectables en sangre, al menos con análisis, digamos, tradicionales. Pero cuando se incrementa en sangre, generalmente está en relación con problemas infecciosos de tipo bacteriano, de tipo sistémico. Por eso es que en la actualidad pedimos como la procalcitonina como indicador de enfermedades infecciosas, especialmente sistémicas. Tenemos acá la hormona liberadora de tirotrofina, la TSH, y que lógicamente llega acá y se forma la T3 y la T4. La T4 y T3 que son circulantes, y la T4 se transforma en T3 y que también va circulando, y también la T4 y T3 va a terminar en el intestino y que se va a eliminar también, parte se elimina y parte se reabsorbe. Esta es la forma. ¿Y qué hace? Cuando hay mucha T4 o mucha T3, prácticamente inhibe la formación de hormona liberadora de tirotrofina. Y cuando hay menos, prácticamente inhibe también, cuando hay menos, inhibe a este nivel. La TSH también. Con esta lámina nosotros podríamos observar lo siguiente: las hiperfunciones y las hipofunciones. En el hipertiroidismo hay un hipertiroidismo a nivel central que es el mediado por TSH y que generalmente está caracterizado por adenomas hipoficiarios, productoras de TSH. Y si produce más TSH van a haber más hormonas tiroideas. Mutaciones del receptor nuclear, mutaciones activadoras del receptor TSH, puede ser por problemas de polimorfismo genético, etcétera, o por adenomas hipoficiarios. Este es uno, el hipertiroidismo mediado por TSH. Segundo, el hipertiroidismo exógeno, ectópico, cuando uno se da mucha cantidad
de hormona tiroidea, por ejemplo, levotiroxina y otros, y algunas otras patologías como el estroma ovárico, cáncer folicular de tiroides, que también puede producir hipertiroidismo. Y lo otro es el yodo. El yodo de la dieta es fundamental para la formación de hormona tiroidea, pero otros pueden haber en cantidades, digamos, altas, pueden incrementar la producción de cloro. Y lo otro a nivel periférico ya es la enfermedad de Graves-Basedow, que es la enfermedad, es una enfermedad anti-TSRH, ACHR, anticuerpos y hemoglobina G, estimulantes, adenoma tóxico, bocio multinodular. También se utiliza en el hipertiroidismo, aparte de generalmente es en la enfermedad de Graves Basedow por autoinmune, una enfermedad autoinmune. Entonces tenemos la hiperproducción, o sea, el hipertiroidismo a nivel central porque es estimulante del TSH, de la TSH, y lógicamente a nivel de la tiroides por acción del yodo, por un lado en cantidades altas, y lo otro es el hipertiroidismo en la, digamos, autoinmune. Y con relación a la hipofunción, vemos, por ejemplo, insuficiencia hipotalámica, hipotiroidismo terciario. La somatostatina inhibe también, esto inhibe la somatostatina, ¿ya? Los glucocorticoides, los retinoides y la dopamina inhiben a nivel de la hipófisis para liberar TSH. También el cloruro de potasio, solución de luego también amiodarona, sustancias de contraste también inhiben a altas concentraciones, inhiben a la glándula tiroides. Mire el otro. Y el hipotiroidismo primario, causas frecuentes, es la tiroiditis de Hashimoto. El hipertiroidismo autoinmune, Graves-Basedow. El primario, o también que tiene causas, que es una tiroiditis linfocítica crónica, que es bastante frecuente en damas. Es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, y hay fármacos que van a impedir también la formación de las hormonas. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? En el desarrollo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de todos los órganos. El metabolismo también, la regulación de diversas funciones. La T4 actúa como una prohormona, convierte en T3, que es la activa generalmente. La regulación de las hormonas tiroideas se lleva a cabo a través del hipotálamo, hipófisis tiroideas, donde las hormonas estimulantes, esto ya lo hemos visto, controlan la síntesis de T4, T3. Esto vamos a... ¿Cómo se forma? Tenemos acá una lámina donde podemos observar lo siguiente. Esta es la sangre. Esta es la célula folicular. Y este es el coloide folicular. Entonces, ambos actúan en el proceso de síntesis de tiroides. Entra el yodo con un transportador de sodio. Este yodo es llevado hasta el ápex, que es por la pendrina, y luego llega al coloide y tiene que oxidarse y formarse yodo orgánico, porque acá se oxida, yodo oxidado. Este yodo oxidado, nosotros tenemos la tiroglobulina, pero hay las tirosinas, se unen a los residuos de tirosina y lógicamente van a formar la diodotirosina y tetraiodotirosina y la monoiodotirosina. Entonces, y tiene con eso, con las endocitosis y luego la proteólisis van a formar la tiroxina y la triodotironina, la T3 y la T4, y que se van a liberar hacia la sangre. Es el término general. Ustedes lo van a leer ya con más detenimiento acá, cómo se combina, cómo se produce uno, cómo se produce el otro.
Entonces, la célula folicular y su función en la síntesis, tenemos las etapas de la síntesis y liberación de T4, captación del yodo que hemos visto a nivel de transporte de sodio, captación del yodo, ingreso del yodo al coloide para oxidarse, también lo hemos visto en la lámina anterior, yodación de la tiroglobulina, también conjugación, acoplamiento, que se usa conjugación, dos moléculas de iodotirosina forman la teta-iodotirosina y una más dos forman la triiodotirosina. Luego se conjuga, se completa y luego por endocitosis y luego por proteólisis se segrega ya la T4 y la T3. El punto 2, el 3 y el 4 se llaman organificación del yodo inorgánico. Esto es importante porque para el tratamiento de algunas patologías vamos a ver que los que actúan a nivel de la organificación. Entonces, fármacos que intervienen en el proceso de síntesis de T3 y T4. O sea, los que intervienen, o sea, cuando que ya no habría, o sea, que inhiben la síntesis. Captación del yoduro, perclorato, tiocianato, organificación del yodo, organificación a este nivel, tionamidas, tiocianato, sulfonamidas, selección de reacción de acoplamiento, sulfonamidas, tionamidas también, liberación de las hormonas, salas de litio, yoduro, etc. Desionización periférica, propiltiuracilo, sustancias de contraste, corticoides también, aceleración del metabolismo hepático, fenobarbital, inductores del sistema microsomal enzimático. En el interior de la célula folicular, una desyodasa convierte a la T4 en T3. La TSH estimula todas las etapas excepto la 2, ingreso al coloide, ¿no? Ejerce un efecto hiperplásico sobre las células foliculares. Ahora tenemos algo ya un poco más específico sobre la síntesis de las hormonas. Secreción de tiroglobulina, se secreta aproximadamente 100 microgramos de tiroglobulina. Un 25%, 25 miligramos se hidroliza. La T4 es liberada cada día, siempre la 100 microgramos es liberada cada día. Producción extratiroidea de T3, ya hemos dicho. El 80% de la T3 es formada por la deionidación de T4 en el tejido extratiroideo. El hígado y los riñones tienen bastante actividad de iodinasa y son mayor fuente de T3. ¿Qué significa? Que la T4, por efecto de las iodinasas, van a transformar el T4 en T3. ¿Y qué órganos son los que transforman más? El hígado y riñones. Luego estas hormonas tiroideas en la sangre, algunas se unizan a la albúmina, otras a las globulinas, etc. Y luego van a actuar con receptores especiales. ¿Cuál es la farmacología de las hormonas tiroideas? Ya hemos dicho que desempeñan funciones mediante control de transcripción del ADN. O sea, este es su mecanismo de acción. Al igual que que cuando hemos hablado de corticoides, hemos hablado que las acciones son genómicas, esto a nivel del DNA, son cruciales mediante el control de la transcripción del ADN y la síntesis de proteínas. Esa es la que se forma. Estas hormonas se difunden en el núcleo celular y se unen a receptores tiroideos en el ADN, activan la transcripción génica y la síntesis de ARN mensajero, RNA mensajero y proteínas citoplasmáticas. El aumento del trifosfato de adenosina y el consumo contribuyen a efectos de hormonas tiroideas en el metabolismo basal y en la termogénesis. Es por el aumento, o sea,
La modulación del metabolismo basal y la termogénesis se ve por el aumento de la hidrólisis de la trifosfato de adenosina. La mayor parte de acciones son mediadas por T3, que prácticamente el 80%. El resto es dentro de la hormona tiroidea, pero la mayor parte son a nivel de T3. En términos de farmacocinética, la absorción de T4 por vía oral varía entre 40 y 80% y se absorbe en el IE1 y en el ilion superior. La absorción de T4 puede aumentar en ayunas y disminuir en presencia de ciertos alimentos. O sea, ¿cómo administro la T4? En ayunas. No puedo administrarlo con alimentos. Entonces, y también cuando hay problemas de mala absorción. La T3 se absorbe casi completamente. La T4 es la que se absorbe, tiene problemas a veces para la absorción con alimentos. La unión proteica, solo la fracción libre es la que actúa. Esto ya hemos visto desde las primeras clases. El yodo de la economía. Generalmente es esencial para la función tiroidea, consumo de alimentos que contienen adicionalmente. Los alimentos ricos en yodo son las comidas de mar, algas marinas, algas, algunos vegetales. La sal de mar contiene algo de yodo. El yodo de la dieta es absorbido como yodado y se distribuye en el fluido intracelular que contiene yodo derivado de la tiroides. Y por desionidación es transportado a la tiroides y eliminado por orina. Acá tienen las dosis recomendadas para los infantes, para los adolescentes, las gestantes, y las deficiencias generalmente de yodo generalmente son leve cuando hay de 50 a 90, moderada de 20 a 49 y severa menor a 20 microgramos. O sea, por encima de 90 es lo normal, por debajo de 90 ya deficiencia leve, debajo de deficiencia moderada y severa menos de 20. Cuando hay una deficiencia de yodo en los fetos, generalmente da lugar a lo que se llama retardo mental y retardo en el crecimiento. Esto es el metabolismo de las hormonas tiroideas, hemos mencionado cómo actúan a nivel periférico. La desionidación incrementa la actividad biológica. La unión a las proteínas generalmente se unen a la tiroglobulina, la transcisteína, la albúmina, etc. Este es el porcentaje de unión de cada una de las hormonas tiroideas. Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo en los lactantes produce cretinismo con retraso físico-mental. Aumenta la tasa metabólica basal. Aumenta las concentraciones de glucosa en sangre y la síntesis de ácidos grasos. Es lo que hacen las hormonas tiroideas. Disminuye el colesterol plasmático y las concentraciones de triglicéridos. Tiene su efecto. Inhiben la secreción de hormona liberadora de tirotrofina y hormona estimulante de la tiroides desde el hipotálamo y la hipófisis. Efectos metabólicos, aumento del consumo de oxígeno y de la producción de calor. Efectos cardiovasculares, efecto inotrópico, notropo positivos. Efecto simpático, aumenta receptores beta adrenérgicos. Disminuye receptores alfa adrenérgicos. Efectos pulmonares, mantienen estímulos normales de hipoxia, hipercapnia sobre el centro respiratorio. Gastrointestinales, aumenta la motilidad. Se ven diarrea en los pacientes que son hipertiroideos. Efectos hematológicos, aumenta la producción de eritropoyetina, eritropoiosis y recambio de eritrocitosis, de eritrocitos generalmente. A nivel de músculo esquelético, aumenta la remodelación ósea con predominio de resorción. Aumenta la calcemia, calciuria. Efectos neuromusculares en el hipertiroidismo y pérdida de la masa muscular, miopatía, creatinuria y cambios en los reflejos osteotendinosos. Aumentan la gluconeogenólisis. Endocrinológicos aceleran el recambio metabólico de drogas, por ejemplo. Trastornan la ovulación tanto en el hiper como en el hipo. Producen hiperprolactinemia en hipotiroidismo generalmente. Y luego acá tenemos
Esto es importante lo que mencionabas, la farmacología de las hormonas tiroideas. Los fármacos que inhiben la secreción de la TSH, de la hormona folículo, de la estimulante de la tiroides, dobutamina, dopamina. Fármacos que contienen yodo, causan hipo o hiper, dependiendo. Litio, interferón alfa, interleucina 2, inhibidores de TGK, inhibidores de proteasas, VIH, por ejemplo, que se utilizan, pueden producir también efectos, puede causar en algunos casos hipo y en otros casos hipertiroidismo. Enfermedades que incrementan el metabolismo, fármacos que incrementan el metabolismo, fenobarbital, estos son los inductores enzimáticos, incrementan el metabolismo de ambas hormonas, la T4 y la T3. Fármacos que intervienen con la absorción de T4, carbonato de calcio, colestiramina, inhibidores de bomba de protones, sulfato ferroso, sertralina, sucralfato. Por eso es que hay que darlo en ayunas, 1 hora antes del desayuno o 2 a 3 horas después. Interacciones que pueden tener en el transporte con estrógenos, con andrógenos. Efecto de la función tiroidea en las acciones farmacológicas. Anticoagulación. Dosis mayores en hipo y menores en hiper. Y puede haber intolerancia a la glucosa en caso de hipertiroidismo. Otras cosas acá. Las pruebas de función tiroidea, digamos acá, tiroxina, generalmente, ¿cómo sé que hay hipertiroidismo o hipo? La tiroxina total en el hipotiroidismo está bajo y en el hiper alto. La T3 puede estar normal o bajo en el hipo y en el hipertiroidismo está alto. La T4 libre, la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esto es fundamental. En el hipotiroidismo está alto. Y en el hipertiroidismo está bajo. Pero esto hay una diferencia, como vamos a ver ya en patologías. En el hipotiroidismo puede ser primario, secundario, terciario, dependiendo del nivel del eje hipotálamo hipoficiario. Generalmente, el hipotiroidismo primario causa más común es tiroiditis autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. La deficiencia de yodo también puede causar hipotiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo congénito, las mutaciones genéticas pueden afectar el desarrollo de las glándulas. Entonces, además, en el hipotiroidismo se puede afectar el sistema cardiovascular, causando bradicardia, hipertensión leve, disminución del gasto cardíaco, reducción de la contracción ventricular. En resumen, el hipotiroidismo es una condición multifacética que afecta múltiples sistemas a través de la deficiencia de hormona tiroidea con mecanismos que incluyen autoinmunidad, deficiencias nutricionales, mutaciones genéticas, alteraciones metabólicas y cardiovasculares. Hay el hipotiroidismo primario, que es la tiroiditis de Hashimoto primero, el iatrogénico, exposición a radiaciones, el hipotiroidismo secundario, generalmente por falta ya en la pituitaria, ya no es, uno es el primario en la misma hormona, en la misma glándula, y el otro es el secundario a nivel central. Es poco común, puede ser causada por destrucción, por tumores pituitarios, radiaciones, necrosis pituitaria postparto, que lo llaman el síndrome de Sheehan. Yo nunca he visto esto. Algunos, los ginecólogos o obstetras deben haber visto, nosotros, trauma o proceso proliferativo. ¿Cuál es el diagnóstico? Generalmente, para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo se pide el TSH. Puede ser el TSH, está aumento del TSH, disminuye el T4, y las concentraciones T3 se mantienen en rango normal. En falla pituitaria, o sea, hipotiroidismo secundario, se sospecha el paciente con T4 y TSH normales o bajos, o sea, TSH bajo y una T4 bajo, allá tengo que buscarle hipotiroidismo arriba, no en la tiroides, sino arriba.
Objetivos del tratamiento generalmente es restaurar las concentraciones tisulares de hormona tiroidea, mejorar los síntomas, prevenir el déficit neurológico en niños y en recién nacidos, normalización de la secreción del TSH, reducción del tamaño del bocio si está presente y evitar sobretratamientos. Puede ser. Entonces, los tratamientos generalmente es acá para hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Generalmente la tiroiditis Hashimoto, ya hemos dicho cómo hacer que lo mismo, el coma misedematoso. Y también hay carcinomas de tiroides dependientes del TSH, es la secundaria. Los efectos están relacionados con la concentración hormonal. Pueden inducir nerviosismo, altas concentraciones pueden inducir arritmias, se refiere a las hormonas tiroideas. La levotiroxina generalmente se usa como hormona de reemplazo, terapia supresiva, no es costosa. La T3 forma activa, la administración de levotiroxina da lugar a hormona y rápidamente es convertida a T3. O sea, lo que se da es T4 más que T3. Esa es la dosis. Cuando no hay problemas, sin enfermedad cardíaca se puede dar 50 microgramos y se va incrementando hasta 100 a veces. Se debe tomar 30 a 60 minutos antes de los alimentos con estómago vacío. Siempre hay que monitorearle cada 4 o 6 meses la TSH. Es la droga de elección en gestantes y el objetivo es disminuir el TSH a niveles normales durante la gestación. Interacciones de la levotiroxina. No dejan que se absorba bien la colestiramina, carbonato de calcio, sucralfato. Incrementan el clearance no deionativo, la rifampicina, o sea, incrementa el metabolismo, los inductores enzimáticos. Ya tenemos las diferentes formas de tiroides de secado, la ligodotironina, que es la T3 sintética. Como tiene muchos efectos adversos cardiovasculares, no se prefiere dar la ligodotironina. En algunos casos se combinan ambos. Por ejemplo, el Liotrix, que tiene una combinación de 4-1, de 4 de T4 y 1 de T3. Lo que pasa es que las reacciones adversas de mayor impacto por sus efectos a nivel cardiovascular, por sus efectos inotropo y cronotropo positivos, pueden producir arritmias cardíacas, fibrilación auricular, falla cardíaca, angina, infarto de miocardio. Entonces acá tienen tratamiento en mixedema, generalmente se da la levotiroxina endovenosa. Glucocorticoides también se inicia cada 8 horas hasta que se establezca la concentración de TSH. Y luego viene lo último. Le voy a agradecer que me esperen unos 5 minutos para terminar sobre la enfermedad de Graves básico, que es una enfermedad autoinmune. Pero tenemos acá la fisiopatología del hipertiroidismo implica un exceso de síntesis y secreción de hormonas tiroideos. La enfermedad de Graves básico es un trastorno autoinmune. Entonces, el bocio multinodular es otra, o sea, uno fue la enfermedad de Graves y el bocio tóxico multinodular y el adenoma tóxico. En estos casos, cuando uno le hace a una paciente una ecografía de tiroides y se encuentra un nódulo, dicen, ¿este es un nódulo frío o es un nódulo tóxico? O puede ser un bocio multinodular también, varios nódulos. Entonces, cuando ustedes evalúan un paciente, bueno, dentro de poco van a ver ya cuando van a entrar en clínica, dice, este tiene un nódulo, es hiper. Es importante mencionar eso, o sea, para ver si hay funcionamiento y se le pide todas sus pruebas tiroideas. Otra causa de tirotoxicosis incluye la tiroiditis, donde en la tiroiditis de Kerrbay, por ejemplo, libera hormonas preformadas. Yo recuerdo mucho de dos pacientes. Una paciente, la secretaria de consultorio, que me pidió permiso para ir a ¿cómo se llama? Al traumatólogo porque le dolía el cuello, pero
enormemente el cuello. Me dijo, es increíble, me dijo, cómo me duele. Ya en la... Un minutito, por favor, un minutito. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Ya, ya. Ya, pero si le bajamos a 520, ¿no? Ya, ya, esa palabra que me sirve, pues, ya, claro, debe que no, nosotros, pronto debe que nosotros queremos hacer un control serio por eso, porque no, claro, 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 sí, ya ves, ya, ojalá, se apriete, yo lo que he visto, la película, ¿no? Claro, pues, entonces, de encontrarse en vez de que quedamos así, no podemos. Mira, pero gusta, me imagino que todo vas a llamar luego, porque vas a tener ya, no, ya, ya. Después, ya veo que entregué todo, pero lo aprendido. No, no sé qué pasó. Si me pueden sacar dos, no hay problema. Una, no sé si- No, bautismo y confirmación. No, es que esa no lo tenía, es la única que tenía, el bautismo no lo tengo. La de confirmación no la tengo. Esas fotos yo le mandé al padre, ¿ya? Esas
El padre lo tiene y le preguntaba y no sabe dónde lo ha puesto, por eso tengo que sacarlo. Claro, hay que sacar partido y confirmación, si se puede. Mi hermano, pues te llamo en la tarde, ¿ya? Ya, ya, oye, gracias hermano, oye, ya, sí, oye, te llamo en la tarde, ¿está bien? Ya, ya conversamos, ya, hermano, ya, gracias, ya. Uy, disculpen, les voy a pedir unos 5 minutitos. La enfermedad de Gray-Base es un trastorno autoinmune que los anticuerpos estimulantes de tirotrofina se unen a receptores del hormona estimulante. También hay otras causas que hemos dicho, justamente la tiroiditis de Kervay en una paciente que tenía un dolor en el cuello y prácticamente al final lo examiné y le toco la tiroides, estaba crecida. Y el otro de un infectólogo que era residente nuestro y que prácticamente venía por fiebre, malestar general y dolor un poco de garganta, decía. Pero al final luego que mire hacia arriba, hasta el cielo, hasta el techo, y la tiroides salió, le tocó dolor. No era una tifoidea, como él decía, sino era como un infectólogo, era una tiroiditis de Kervay que produce tirotoxicosis. Luego viene el manejo terapéutico, es medicamentos del hipertiroidismo. Hay varios, uno es medicamentos antitiroideos, que generalmente se utiliza el metimazol y el propiltiuracilo. La terapia con yodo radioactivo, que también es otra de las opciones, es como un palboso modular tóxico y la enfermedad de Graves-Base en algunos casos. Su objetivo de la terapia con yodo es destruir el tejido tiroideo hiperfuncionante, lo que a menudo resulta en hipotiroidismo generalmente, que se maneja con terapia de reemplazo. Cuando se usa el yodo radioactivo, generalmente al año, 2 años se vuelven hipotiroideos, entonces hay que manejar ya con levotiroxina. Es importante considerar, puede empeorar la oftalmología. En pacientes que tienen oftalmología tiroidea hay que tener mucho cuidado. La cirugía es otra de las alternativas que se hace. Y los beta bloqueadores que se utilizan porque hay descargas de catecolaminas y aparte de eso hemos dicho que tiene el efecto inotropo, con inotropo positivo y taquicardia. En las crisis sobre todo se ve. El tratamiento ya farmacológico se basa en el uso de antitiroideos, las tionamidas como el metimazol, el propiltiuracilo, son los medicamentos que más se utilizan en estos casos. El metimazol generalmente es preferido por su perfil de efectos secundarios más favorable en comparación con propiltiuracilo. Pero el propiltiuracilo, lógicamente, excepto en el primer trimestre del embarazo, generalmente el primer trimestre del embarazo y en casos de tormenta tiroidea, donde el propiltiuracilo puede ser preferido. O sea, en el primer trimestre del embarazo se puede utilizar más el propiltiuracilo. Debido a eso, inhibe también la conversión a nivel periférico. Entonces, el propiltiuracilo actúa a nivel de la organificación y también actúa a nivel de la liberación de T4 en T3. Entonces, en el contexto de embarazo se recomienda cambiar de propiltiuracilo a metimazol solamente en el primer trimestre, después del primer trimestre. Entonces, después del primer trimestre se cambia a metimazol, porque el metimazol tiene un mejor perfil, pero en el primer trimestre se cambia se da el propiltiuracilo, ¿saben? O sea, lo definimos. En el primer trimestre, en gestación, se utiliza el propiltiuracilo. Y en el segundo trimestre ya se empieza a dar metimazol, que tiene mejoras. También se utilizan bloqueadores adrenérgicos para controlar los síntomas adrenérgicos del hipertiroidismo. Luego, si los antitiroideos no funcionan, se puede considerar otras alternativas como la ablación por yodo radioactivo o la tiroiditomía que hemos visto. En resumen, el tratamiento del hipertiroidismo incluye principalmente el uso de antitiroideos como el metimazol, propiltiuracilo y también complementarse con otros. Los antitiroideos
Los inhibidores de la peroxidasa tiroidea, esto cataliza tanto el propiltioracilo como el metimazol. Son inhibidores de la peroxidasa tiroidea. Los que inhiben la deshidratación de T4 a T3, también, el propiltioracilo es el que hace, este es el que actúa a este nivel. Los otros dos actúan a nivel de la peroxidasa tiroidea. Efectos extratiroideos tiene también, estimulan ácido gástrico, pepsinógeno, etc. Efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios también tiene tanto el carbamazol como el propiltiuracilo. Tienen efectos inmunosupresores. Entonces, acá tenemos ya fármacos que modifican la síntesis de hormonas. Captación del yodo, tiocianato. Organificación, y hemos visto tiocianatos, tionamidas, sulfonamidas. Acoplamiento, sulfonamidas. Liberación de hormonas, sales de litio, yoduro. De ionización periférica, Peter. Por ejemplo, a nivel periférico, ¿qué fármacos impiden la transformación de T4 en T3? Corticoides, propiltiuracilo, las sustancias de iodo radioactivo y también los beta bloqueadores. Y la miodarona también. Acá, este es lo mismo que hemos visto en la lámina anterior. Generalmente se absorben, el metimazol se absorbe rápidamente en el gastrointestinal, se distribuye en todos los órganos, pero es importante tener en cuenta la absorción de estos fármacos pueden verse afectadas con alimentos. Generalmente estos fármacos deben darse sin alimentos o con pacientes que tienen problemas hepáticos y renales. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Efectos los efectos menores, que son intolerancia, erupción, etc., agranulocitosis, trastornos autoinmunes, vasculitis y otros también anemia plástica. Estos, el efecto adverso de gran impacto son estos: mielotoxicidad, agranulocitosis y anemia plástica. Pueden haber interacciones con otros fármacos que no están documentados por sus efectos adversos. El yodo radioactivo, generalmente ya hemos visto, generalmente se utiliza en hipertiroidismo, recidivas de hipertiroidismo. Lo que hacen es afectar solo las células foliculares tiroideas, nada más. Está contraindicado en embarazo y lactancia. Se recomienda corticoides 2 semanas antes y después para evitar la oftalmología periférica tiroidea. Los ioduros, generalmente, cuando usted tiene un paciente con hipertiroidismo, enfermedad de Graves básico, o le van a dar yodo, o le van a dar, sobre todo lo van a operar, la glándula está muy crecida, entonces le dan yoduros para bajar la glándula, para bajar el tamaño de la glándula, disminuir la vascularización de la glándula, 7 días, para más que el tamaño, disminuir la vascularización. Entonces, para esos casos se utiliza. Entonces con eso estamos terminando. Por ahora, como me he pasado la hora, voy a considerar asistencia a todos. Bueno, aumentaron al final 81. Voy a considerar asistencia. No voy a pasar lista porque ya me pasé. Asistencia a todos, le voy a poner asistencia. No se preocupen, por ahora. No sé si hay alguna pregunta, por favor. El examen va a ser, es hasta hipertensión arterial nomás. Lo que pasa es que tuvimos que postergarlo. El otro examen, depende de ustedes, porque el otro examen nos tocaría dar espérense, ahora veo, en noviembre no nos tocaría dar El 22. el 22, sí, 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 pero porque ahora estamos dando acá el 15, el 22 nos tocaría dar. Pero si ustedes, no sé, salvo que ustedes quieren que se le postergue una semana más, no sé, pero tendría que pedir los delegados, no sé. Pero ahí nomás, ya después ya no. Sí, doctora, sí. ¿Algún comentario?
misoprostol para un aborto, ya que el embarazo pone en riesgo la salud de la madre. Se tiene que dar con, mifepristona o hasta con misoprostol. No, generalmente lo usan los dos, pero no, escúcheme. Vamos a ver esto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, científico y sin hacer daño al. Si es un embarazo, digamos, esto es un embarazo con riesgo, digamos, lo que se llama, es un aborto terapéutico, porque si no lo hace, si no le dan un aborto terapéutico, pero eso se hace conjunta médica, se hace conjunta médica. No sé, yo he participado, he tenido la oportunidad de participar. Generalmente no se acepta porque generalmente hay que ver, salvo pues que se ponga mucho en riesgo no solamente a la mamá, sino al feto. Bueno, en esos casos, el riesgo de vida, pero generalmente no se, entonces no se debe utilizar. Pero para aborto terapéutico, generalmente se ha visto que los resultados son mejores, los dos, combinados mifepristona con misoprostol, sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí, sí, pero generalmente más se utiliza el misoprostol. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí hay estos estudios combinados en estos casos, pero como lo digo, no está recomendado en forma, digamos así, frecuente. Bueno, si no hay más, vamos a terminar la reunión. Muchas gracias. Entonces, ya saben que el examen nos tocaría de acá un minutito para ver cuándo nos tocaría el otro examen. El, el- claro, nos tocaría el 22 de noviembre, nos tocaría el cuarto examen, porque hasta ahora vamos a dar el tercero. Bueno, según ustedes, podrían verse cómo se presentan algunas situaciones. Si ustedes se ponen de acuerdo, podríamos postergarlo, o si no, pero eso depende de ustedes. Si ustedes lo piden, si no, lo damos el 22. Ah, no, esta semana no, definitivamente no, señores. Disculpen, me estoy refiriendo al cuarto examen que le sigue a este, porque están juntándose. Solamente por eso. Ojo, no lo estamos postergando. Le digo, nosotros vamos a programarlo el día 22, el examen. Lo vamos a programar. Para evitar lo programamos para el día 22 y el 22 lo hacemos. No hay ningún problema. Salvo que ustedes tienen, bueno, de algunos con sus delegados. Pero este examen del viernes está ya, está, ¿cómo se llama? Ya en la página virtual. El viernes a las 8 de la mañana, por favor. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Yo no estoy pidiendo, lo que les estoy mencionando es que este examen le damos este 8 y el otro examen es el 22. Nada más, no le estoy hablando de postergaciones. Por favor, me han interpretado mal o yo me he expresado mal, disculpen. ¿Ya? Bueno, entonces por ahora les voy a poner asistencia a todos, por ahora.
Doctor, disculpe. Sí. Ya nos podemos retirar, ¿cierto? Ya concluyó todo. Sí, sí, sí. Uy, me olvidé de adivinar. Sí, sí, está bien. Hasta luego. Sí.